Qué mejor manera de empezar este tiempo juntos que centrados en Cristo, ¿verdad? Y cantando acerca de quién es digno realmente. Y nuestra predicación, como estamos viendo estos días en Bogotá, estamos teniendo una clase, hay algún alumno aquí que estuvo estos días en la clase de Bogotá, y cómo nuestra predicación debe ser cristocéntrica, nuestra alabanza debe ser cristocéntrica también. Y toda nuestra convicción tiene que venir de la palabra de Dios y hemos de estar afianzados en lo que la palabra de Dios dice. Entonces, en este rato vamos a estar juntos, vamos a considerar un pasaje bíblico y en la siguiente sesión vamos a tener preguntas y respuestas que van a estar más enfocadas al lado de la práctica o tal vez el mecanismo o la estructura de un mensaje o cualquier otra pregunta que dé lugar. Pero más allá de eso, nuestra convicción bíblica tiene que ser la base para nuestra predicación. A veces uno va a un taller de predicación expositiva y solo le enseñan acerca de mecánica. Bueno, la mecánica tiene su lugar, pero la predicación expositiva no es mecánica. La predicación expositiva no es un método, es un mandato. Y si decimos que es predicación expositiva, es porque tristemente se ha tenido que añadir un adjetivo que califique lo que siempre tenía que haber sido la predicación. Nadie ha inventado nada nuevo con la predicación expositiva, es realmente exposición bíblica, es proclamación de la verdad de Dios de la manera que se supone que se tiene que hacer. La predicación expositiva es simplemente leer el texto, explicar el texto, aplicar el texto fielmente, de acuerdo a lo que Dios ha establecido, ser voceros de Dios en la proclamación de su mensaje, confiando única y exclusivamente en el poder de Dios por el poder de su Espíritu, tanto para la transmisión como para la recepción de ese mensaje que transforma vidas de muerte espiritual a nueva vida en Cristo, pero luego también es el mensaje, la exposición bíblica centrada en Cristo, en el poder del Espíritu, lo que va transformando nuestra vida en mayor semejanza a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. En esta noche os invito a abrir vuestra Biblia en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, vamos a estar viendo los versículos 35 al 39 y qué mejor manera de enseñar acerca de predicación expositiva que predicando expositivamente. En nuestra clase de predicación expositiva en el seminario de Berea, hemos notado algo. Tenemos 6 años de entrenamiento. Los 3 primeros años son predicación expositiva, empiezan un año entero de hermenéutica, luego mitad de año exégesis, después 2 clases de predicación expositiva, pasamos al tercer año, otras 2 clases de predicación, 2 de ministerio pastoral, continúan con Biblia, con teología. Todos los alumnos tienen las mismas clases, las mismas tareas, los mismos profesores, los mismos apuntes, pero llegamos al laboratorio de predicación y ¿sabéis quiénes predican más expositivamente que menos? Porque en las primeras veces la verdad que la mayoría predica menos que más, pero bueno, dentro de ese baremo, ¿sabéis quiénes predican más expositivamente? Con las mismas clases, las mismas tareas, los mismos libros, los mismos profesores, los que han estado expuestos a un ejemplo continuo en sus iglesias de predicación expositiva. Ineludiblemente. Necesitas estar en una iglesia que predica expositivamente para ser bendecido tú y tu familia, porque vas a estar expuesto a la palabra de Dios, pero si quieres servir al Señor predicando expositivamente, en la medida que el Señor te ha llamado, has de estar expuesto a predicación expositiva. Y hemos de estar expuestos no solo a predicación expositiva, sino que nuestras convicciones tienen que venir desde la palabra. ¿Cuáles son las prioridades en el ministerio? ¿Cuáles son las prioridades en el ministerio? Marcos capítulo 1, versículos 35 al 39, nos van a mostrar cuáles son las prioridades en el ministerio, porque estas eran las prioridades de Cristo en el ministerio. Y no solo porque este pasaje sirve como ejemplo, el ejemplo supremo de Cristo en su ministerio en esta tierra, cuáles eran sus prioridades, sino porque estas prioridades ejemplificantes y descriptivas luego son reafirmadas imperativamente por mandato en distintos pasajes de la Escritura. Pero Cristo establece el estándar, es el ejemplo.
Fue en 1873 en Dublín que el gran predicador Moody escuchó las palabras del evangelista Barley que cambiaron su vida. Y Barley dijo en 1873, y cito: "El mundo está todavía por ver lo que Dios puede hacer con y por medio de un hombre que está total y completamente consagrado a Él". Las pronunció durante un tiempo de oración. Barley ni siquiera se acordaba que hubiera dicho esas palabras, pero en cambio estas se grabaron a fuego en la mente de Moody. Y Moody se las recordó un año más tarde cuando se reencontraron. Y le dijo: "Mientras cruzaba el Atlántico de vuelta a Chicago, veía esas palabras por todos los lados". Ese viaje sí es que era largo, no es como mi viaje, crucé el Atlántico, pero en 10 horas estaba aquí. Ese viaje duraba días, daba mucho más tiempo para pensar que en un vuelo transoceánico. Y esas palabras le hicieron a Moody reconsiderar su ministerio. Y le decía también cuando se reencontró a Barley un año más tarde: "Cuando llegué a Chicago caminaba por sus calles y parecía que estaban grabadas en el pavimento, no me las podía quitar de la mente". Y esta es la conclusión a la que llegó Moody. No en todo estoy de acuerdo con Moody. Si un gran hombre de Dios, en muchas cosas no sería ejemplar, pero en esto sí. Él dijo: "Estaba involucrado en demasiados ministerios para ser efectivo y necesitaba concentrarme en lo que Dios me llamaba realmente a hacer como su siervo". Los que estáis aquí y servís, pastores, misioneros, en algún tipo de ministerio, pero especialmente el ministerio pastoral, sabemos que esta es una tensión constante. ¿Cuál es mi ministerio? ¿A qué estoy llamado? ¿En qué me debo de enfocar? Porque nosotros mismos a veces dudamos y no tenemos la convicción cierta de cuáles son las prioridades que han de tomar mi tiempo. Y no solo eso, sino que cuando nosotros dudamos hay otras personas alrededor que nos van a hacer dudar más porque tienen otros métodos mejores para nosotros a qué dedicar el tiempo, a qué prestar atención. Podemos ser desviados. Otros que aparentemente tienen éxito cuando llevan a cabo otra metodología u otros énfasis. Necesitamos tener convicciones bíblicas y necesitamos estar dedicados a ellas por completo. En muchas ocasiones el ministerio es cuestión de prioridades, la vida cristiana es cuestión de prioridades, y el mismo Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, enfrentó este dilema de decidir sobre lo importante, sobre lo secundario. Y Jesús lo enfrentó en su humanidad. Obviamente, Jesús, plenamente Dios, plenamente hombre, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, sin dejar de ser Dios, se humanó, y a veces tenemos esta concepción equivocada de que Jesús vivió su vida en esta tierra en su humanidad, pero también en su divinidad. No, Jesús vivió su vida en esta tierra completamente en su humanidad, sin dejar de ser Dios, que es distinto. Por eso Hebreos 4:16, bueno, Hebreos 4:14 al 16, nos dice que tenemos un sumo sacerdote que entiende lo que pasamos, ¿verdad? Estoy parafraseando. Porque tuvo las mismas tentaciones que nosotros, solo que sin pecado. En su humanidad enfrentó esas tentaciones. En su humanidad enfrentó el ministerio. En su humanidad enfrentó el momento de la cruz cuando en los instantes previos en el jardín de Getsemaní, Él exclamó: "Padre, si es posible, pase de mí esta copa", la copa de la ira de Dios que iba a recaer sobre Él. Y Él prefería no pasar por ahí. Y antes dijo: "Padre, yo sé que todas las cosas tú puedes hacerlas, yo sé que todo lo puedes. Si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya". Él luchó en su humanidad. Él sabía por lo que tenía que pasar. Él, en cuestión de prioridades ministeriales, luchó, tuvo esta tentación de ser desviado. Y vamos a ver en este pasaje que precisamente los que, sin querer, en ese instante, le querían desviar de sus prioridades, eran sus propios discípulos recién estrenados. Y Jesús tuvo que tomar esta decisión. ¿Cuál es la prioridad en este tiempo de ministerio en la tierra?
Fijémonos, Marcos capítulo 1, versículos 35 al 39, dice: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle, le encontraron y le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Este pasaje nos muestra las prioridades ministeriales. No son las prioridades ministeriales de Jesús, sino estas han de ser nuestras prioridades ministeriales como siervos de Dios. Jesús está en medio del ministerio que ya había comenzado. El Evangelio de Marcos comienza diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, no solo dejando claro la identidad de Jesús, sino que el Evangelio es sobre Cristo. El Evangelio no es sobre las personas, el Evangelio es sobre Cristo. Las buenas noticias son sobre Cristo, nosotros somos las malas noticias, pero Cristo es la buena noticia. Cristo es aquel que tuvo este predecesor, Juan el Bautista, que anunciaba el arrepentimiento y la venida de aquel de quien no era digno de desatar la correa de sus sandalias. El Señor Jesucristo viene, se bautiza, versículo 9, da testimonio, el Espíritu le lleva al desierto donde permanece 40 días, es tentado por Satanás. Tras regresar del desierto, ¿qué hace? Esto es lo primero que hace, versículo 14 y 15. Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios, predicando, anunciando el Evangelio de Dios. Y este es el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué fue lo primero que hizo? Predicar el Evangelio, arrepentíos y creed en el Evangelio. Llama a 4 de sus discípulos a seguirle, 2 pares de hermanos, Simón y Andrés, Jacobo y Juan. Todos van juntos a la sinagoga donde Jesús despliega su autoridad por medio de la proclamación pública de la palabra, hasta tal punto que la gente se sorprendía porque hablaba con autoridad, no como los escribas. Una autoridad reflejada por medio de su enseñanza. Sin respiro va a la casa de Simón, probablemente a comer y descansar, pero la gente tenía otros planes y tiene 2 oportunidades de desplegar su poder, sanando a la suegra de Simón con una fiebre muy alta. Se corre la voz, vienen los enfermos y los endemoniados de la zona y Jesús vuelve a demostrar su increíble poder, curando a enfermos, expulsando a demonios. Pero aquí llega este dilema. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a dedicarse a expulsar demonios? ¿Iba a dedicarse a curar? ¿Iba a dedicarse a hacer lo que la gente esperaba de él? Indudablemente hay más episodios en los evangelios en los que esto sucede. Pero si leemos con atención los evangelios, especialmente el evangelio de Marcos, vamos a ver que cada vez Jesús trata de volver a dedicarse a lo que era su prioridad, la predicación y la formación de sus discípulos antes de ir a la cruz del Calvario. Y una y otra vez las multitudes tenían otros planes y otras ideas y Jesús en su gracia y misericordia las atendía por un tiempo y luego se reenfocaba en su prioridad. Jesús no vino a este mundo a hacer sanidades, ni a realizar milagros, ni a ser popular, aunque todo eso sucedió durante un tiempo. Jesús vino a este mundo a cumplir el plan predeterminado de la Trinidad desde la eternidad pasada, que es morir en la cruz del Calvario como parte del plan de redención, ser sepultado, resucitar al tercer día, ascender a los cielos hasta el día que regrese. Pero en ese tiempo de ministerio público su prioridad era lo que vamos a ver en esta noche juntos en este pasaje. Esta es una marca del ministerio de Jesús, las prioridades del ministerio de Jesús y concretamente vamos a ver en este pasaje 2 prioridades del ministerio de Jesús que han de ser nuestras prioridades en el ministerio. 2 prioridades del ministerio de Jesús que han de ser nuestras prioridades en el ministerio. La primera de ellas la encontramos en los versículos 35 al 37 y es esta, la prioridad de la oración. La prioridad de la oración. Fijémonos, comencemos desgranando estos versículos uno a uno. Dice el versículo 35, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro,
salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Ahora, fijémonos porque si observamos con detenimiento el texto, vemos que Jesús tomó varias decisiones para llevar a cabo su prioridad. El texto dice, levantándose muy de mañana cuando todavía estaba oscuro. Parece una descripción redundante, muy marquiana. De hecho, en el versículo 29 pasa lo mismo y muchos otros versículos de Marcos. A veces lees Marcos y dices, pero no lo acaba de decir, ¿por qué lo repite? Aquí parece lo mismo, se levantó muy de mañana cuando todavía estaba oscuro, pero en realidad Marcos nos está dando la exactitud del momento con la precisión de un reloj suizo que todavía no se había hecho. El término muy de mañana es un adverbio que se utilizaba para describir la última vigilia de la noche. La última vigilia de la noche iba de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Vosotros aquí en Colombia entendéis bien esto, ¿verdad? Se suele hacer de día en torno a las 6 de la mañana, ¿verdad? Un poquito antes, un poquito después. En España no entendemos eso. ¿Por qué? Porque en el verano se hace de día a las 6:30, 7, depende de la zona del país en el que estés, pero en invierno se hace de día entre las 8:30 y las 9. Y así por la noche también. No anochece a las 6, anochece a las 6 en diciembre, enero, pero en el verano son las 11 y todavía hay un poco de luz. Aquí es más parecido a aquel tiempo. 3 a 6 de la mañana, la última vigilia de la noche, pero es que para que sepamos en qué parte de esa vigilia está hablando, por eso añade luego, cuando todavía estaba oscuro, es decir, más cerca de las 3 que de las 6 de la mañana. Porque a las 6 de la mañana era cuando amanecía y un poco antes cuando ya empezaba a aclarar. Entonces es cuando estaba todavía oscuro. ¿Vemos la precisión y la exactitud del momento con la que está escribiendo Marcos el episodio? Se podía traducir de madrugada, levantándose un buen rato antes de que se hiciese de día. Y esto es a pesar de lo que había sucedido el día anterior, que había sido bien ajetreado. Jesús toma no el día de descanso, sino que se levanta bien de mañana. ¿Para qué? Para poder ir a orar. El texto continúa diciendo, salió y se fue a un lugar solitario. Tuvo que tomar otra decisión, no solo levantarse bien temprano, sino salir, ir a un lugar solitario. ¿Por qué? Porque si se hubiese quedado en la casa en la que estaba hospedado, hubiera sido imposible orar. Por varias razones. Primero, la cantidad de gente que estaba en casa de Simón. Estaba, al menos, por el relato bíblico y el contexto, Simón, su mujer, su suegra, su hermano Andrés, Jacobo y Juan. Y la casa no era muy grande. Imaginémonos, en cuanto se hubieran levantado, todos hubieran querido estar con Jesús, ¿no es así? Pero eso no era el mayor problema. El mayor problema eran las gentes de Capernaum que se hubieran agolpado de nuevo a las puertas de la casa de Simón, como va a suceder más adelante. Jesús lo prevé, no había duda. En cuanto hubiera los primeros rayos de la mañana, otra multitud se iba a agolpar de nuevo porque se habría corrido la voz de las sanidades y expulsiones de demonios que había realizado y muchos otros hubieran venido como así iba a suceder. Jesús se anticipa no en su divinidad, sino en su humanidad. Preveyó lo que iba a pasar como casi cualquiera hubiera podido prever, el efecto llamada. ¿Y qué hace? Sale, busca un lugar solitario. Este lugar solitario tiene una acepción de que no hay nadie, es inhóspito. En algunas ocasiones se utiliza para referirse al desierto, como por ejemplo en Marcos 1:4 es la misma palabra cuando dice, apareció en el desierto predicando. Pero en realidad esta palabra no es solo desierto, sino desierto no en el sentido de lugar seco, sino en el sentido de lugar inhóspito e inhabitado. No necesariamente Jesús se fue al desierto o a un desierto, sino que se fue a un lugar solitario, a los alrededores y en las cercanías de Capernaum. De hecho, Jesús se va a este lugar, ¿para qué? Para no ser interrumpido de su prioridad.
¿Nos damos cuenta cómo tuvo que tomar decisiones para llevar a cabo su prioridad? Primero, levantarse bien temprano. Segundo, irse a un lugar solitario. Y hay que hacer una aclaración. No hay nada místico en esto. No quiere decir que si madrugas y te vas a un lugar solitario, vas a orar mejor, necesariamente. Esto no está santificando ni glorificando el irse al lugar más solitario, especialmente en las ciudades. Va a ser complicado irte a un lugar solitario. O madrugar más que nadie. Esto quiere decir que tienes que hacer lo que sea necesario para dar lugar a la prioridad de la oración. Cada caso es distinto. Allí oraba. Él tomó estas decisiones para llevar a cabo su prioridad, orar. Y el verbo que utiliza aquí no denota intercesión ni petición, sino simplemente la búsqueda del alma con el deseo de tener un tiempo de comunión e intimidad con Dios por medio de la oración. Este no es un episodio aislado en el ministerio de Jesús. Esto fue algo continuo y remarcable y repetible. Un poco más adelante, Marcos 6, tras la alimentación de los 5.000 y antes de que Jesús anduviese sobre las aguas, envía a los discípulos delante a Betsaida y él, dice Marcos 6:46, se fue al monte, ¿a qué? A orar. ¿Vemos? Ya no se fue a un lugar solitario, posiblemente desértico. Se fue a otro lugar, al monte, pero a hacer lo mismo, a orar. Lucas es el que narra más momentos en los que Jesús se aparta a orar. Lucas 6:12 dice que antes de escoger a los 12 apóstoles en esos días, Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. No se levantó pronto de mañana, sino que ni siquiera se acostó y estuvo orando. Vemos, el tiempo es secundario. Tras la visita a Marta y María, Lucas 11:1 afirma que estando Jesús orando en cierto lugar, ni siquiera sabemos el lugar en el que estaba orando. Pero sí sabemos lo que estaba haciendo. Orando. El reconocido comentarista Barnhouse comenta y reflexiona sobre este versículo y cito: si Jesús en su gran poder y unidad con Dios Padre pudo sentir la urgente necesidad de comunión con Él, ¿cuánto más tú y yo necesitamos ir al Padre para que nos sostenga en nuestra debilidad y supla nuestra ignorancia? La oración nos lleva a tal comunión con Dios como ninguna otra cosa es capaz. El ejemplo de Jesús fue tal que aunque en principio sus discípulos no lo compartían y ni siquiera entendían por qué Jesús se dedicaba a la oración, después lo captaron. ¿Recordamos qué sucede en Hechos capítulo 1? Jesús, tras prometerles la venida del Espíritu Santo, en el versículo 5, y decirles que iban a recibir poder por medio de Él, del Espíritu Santo, para serle testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, se asciende al cielo, 2 ángeles les dice, de igual manera que habéis visto marchar, le vais a ver regresar. ¿Y dónde van ellos de inmediato? Regresan a Jerusalén, van al aposento alto, y muchos interpretan que los discípulos, con algunas de las mujeres, se fueron allí por miedo, inseguridad, temor. Bueno, puede ser, pero en realidad esa no fue la prioridad para irse al aposento alto. Se fueron al aposento alto y el versículo 14 nos dice lo que estaban haciendo en el aposento alto: entregados de continuo a la oración. El punto no es si estaban temerosos o no. Probablemente estaban temerosos. El punto es que se apartaron a entregarse de continuo a la oración. Entregados de continuo a la oración es una expresión que muestra devoción y dependencia absoluta de Dios. Entendieron después la prioridad de la oración, les llevó un tiempo. Pero nada más que Jesús asciende, ¿qué van a hacer los discípulos? A orar, entregados de continuo. Este es el mandamiento no solo para los siervos de Dios, sino para todo hijo de Dios. Filipenses
nos llama a orar. 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice orad sin cesar. Y la pregunta es obvia. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? Sí, sé que has venido a un taller de predicación, pero es que para predicar hay que orar. Y de hecho, para que Dios utilice la predicación, tenemos que orar aún más en mayor dependencia de Él. Tanto en la preparación, como antes de la entrega, como después, porque sabemos que Dios es el que hace la obra. Pero no solo hemos de orar para predicar, sino que nuestra vida tiene que estar caracterizada por la oración, para que no sea solo un mecanismo repetitivo cuando voy a predicar, sino que sea algo realmente que está mostrando nuestra dependencia de Dios, quien hace la obra. Hay mucha gente que le encanta afirmar ciertas verdades doctrinales que son bíblicas, yo con las que estoy de acuerdo, y a veces toman ciertos énfasis y modas. Una de ellas es la soberanía de Dios, ¿verdad? La soberanía de Dios en la salvación, yo estoy 100% de acuerdo con eso. Ahora, muchas veces esos mismos que afirman la soberanía de Dios en la salvación son los que menos oran. Deberían ser los que más orasen porque tienen la convicción bíblica de que la obra es de Dios de principio a fin, tanto en la salvación como en la santificación. Jesús mismo, consciente de su dependencia absoluta del Padre y del Espíritu que había descendido sobre Él, se dedica a la oración. ¿Lo estamos haciendo nosotros? Nunca es suficiente nuestra vida de oración. Si estás aquí y te estás sintiendo mal por ello, es bueno que te sientas mal. Nunca te vas a sentir bien porque nunca vamos a orar suficiente. Pero hemos de ver si estamos orando y estamos creciendo en nuestra oración o si lo tenemos relegado a un rincón o solo en fiestas de guardar. Ahora, ¿cómo podemos dedicar tiempo a la oración? Bueno, apartando el tiempo necesario para hacerlo. Veamos lo que Jesús hizo. Apartó el tiempo para hacerlo. No necesariamente ha de ser un momento exacto del día. Hay algunos que les irá bien la madrugada, otros la noche, otros el día, el amanecer, el atardecer. A veces en distintas épocas de nuestra vida hay distintos momentos que son mejores para la oración por nuestras responsabilidades o situación familiar. Tienes niños pequeños, no tienes, estás jubilado, eres joven. Lo importante es que ores. Buscamos el momento, y no solo el momento, sino hacemos lo necesario para apartar las distracciones que pueden impedirnos orar. ¿Buscamos el lugar adecuado para hacerlo? ¿Cuál es el lugar adecuado? Bueno, si buscas un lugar solitario del desierto, probablemente un desierto aquí alrededor de Cali no vas a encontrar. No llevo mucho tiempo en Cali, pero se ve que aquí llueve y es verde. Pero tienes que buscar un lugar en tu casa o en el trabajo o en tu barrio. Y no solo el lugar, sino las distracciones. Hoy en día las distracciones mayormente van con nosotros. Tienes que apagar el teléfono móvil o tienes que silenciarlo. Tienes que evitar todo aquello que va a ser un momento de distracción. La época cambia, pero el corazón del hombre es el mismo y la necesidad es la misma. Debemos de orar, mostrar nuestra dependencia de Dios. Cuanto mayor oración y mayor tiempo en oración, mayor será nuestra conciencia de nuestra debilidad e incapacidad como hombres. No solo para llevar a cabo el ministerio que el Señor nos ha dado, sino para vivir la vida cristiana. Cuanto menos ores, más orgulloso te vas a volver y más vas a pensar que tú puedes hacer algo. El mismo Jesús tuvo que luchar con las distracciones y de hecho las distracciones en ese momento eran sus recién estrenados discípulos, no era un móvil.
Fijémonos, versículos 36 y 37. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle y le encontraron y le dijeron: todos te buscan. Ni los discípulos en este punto entendían aún cuáles eran las prioridades. Ellos pensaban humanamente: bueno, es un buen momento para capitalizar esta oportunidad. Las gentes están allí, ¿qué haces tú aquí? Allí están las multitudes y Simón, Pedro, con su liderazgo impulsivo, que es recurrente a lo largo de su vida, encabeza al resto en su búsqueda de Jesús. Salieron a buscarle, dice el texto. Literalmente es el verbo que se utiliza para hacer una batida o cuando alguien sale a cazar. Buscaron determinada y extenuantemente hasta que lo encontraron. Y cuando le encontraron le dijeron: no solo nosotros te estamos buscando, de hecho nosotros te estamos buscando porque todo el mundo te está buscando. Ahora, este verbo buscar es muy interesante cuando se hace el estudio de esta palabra. Este verbo tiene un significado neutral. Aparece 10 veces en el Evangelio de Marcos y aunque es un verbo de significado neutral, cuando lo ves en su contexto, las 10 veces que aparece en el Evangelio de Marcos, las 10 veces por el contexto, es una búsqueda para algo que no es conforme a lo que Dios quiere. Por ejemplo, Marcos 3:32, su madre y sus hermanos buscan a Jesús pensando que está loco para interferir en su ministerio. Marcos 8, versículos 11 y 12, los fariseos le buscan para que haga una señal del cielo, pero en realidad lo que estaban tratando era entorpecer su ministerio con su incredulidad e infidelidad. En otras 5 ocasiones en Marcos, capítulo 11, 12 y en el 14, por 3 veces, se utiliza este verbo para describir que le buscaban para matarle. No era el caso de los discípulos, evidentemente, pero sí le buscan no entendiendo que la prioridad de Jesús era otra. Buscaban otra cosa. Era una búsqueda egoísta e interesada que interfería con la prioridad divina. Los discípulos creyeron esto. Jesús debía ser más activo. Jesús debía ser activista. Jesús tenía que ser más cercano a la gente. Jesús tenía que aprovechar el momento y hacer más milagros, más sanidades, algo que atrajese a las multitudes. Pero estaban equivocados. Qué contraste con la prioridad de Jesús. Su prioridad no eran los milagros, su prioridad no era la popularidad, su prioridad no era ni siquiera tener contentos a sus discípulos. Jesús tuvo que ir contra corriente. Contra corriente. Jesús no hizo lo políticamente correcto, sino que hizo lo correcto delante de Dios. Se dedicó a orar. Y si quieres predicar, tienes que orar. Ineludiblemente. Y aunque no prediques, tienes que orar, porque es parte de la vida cristiana. Pero ¿cuánto más para el que quiere predicar? Ahora, Jesús nos muestra una segunda prioridad aquí en su ministerio. No solo la oración, sino la prioridad de la predicación. La prioridad de la predicación. Versículos 38 y 39. La prioridad de la predicación. Empecemos por el versículo 18, lo leemos de nuevo, dice: y él les dijo: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. Ahora Jesús tiene que tomar otras decisiones para llevar a cabo la prioridad de la predicación, al igual que tuvo que tomar decisiones para priorizar la oración. La primera decisión que tuvo que tomar para llevar a cabo la predicación fue esta: contradecir a sus discípulos. Contradecir a sus discípulos. Fijémonos, qué impactante la respuesta de Jesús.
vamos a otro lugar. ¿Ellos qué dijeron? Todos te buscan. ¿Qué hay que hacer? Volver a Capernaum. Jesús les contradice, diametralmente opuesto. No, vamos a otro lugar. No por el mero hecho de contradecir, sino para llevar a cabo su prioridad. Porque sabía que esas gentes, todo lo que buscaban era la sanidad, el milagro, la expulsión de demonios, pero no estaban interesados en su mensaje, como así sucedió en muchas otras ocasiones de los evangelios. La segunda decisión que tuvo que tomar fue no solo contradecir a los más cercanos a los discípulos, aunque bien intencionados, equivocados, sino también ir contracorriente de las multitudes. Ir contracorriente de las multitudes. Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos. No a Capernaum, que hay una multitud esperándome. ¿Qué hubiera sido lo más sencillo, hermanos? ¿Qué hubieras hecho tú? Bueno, tanto tú como yo hubiéramos hecho lo mismo que los discípulos. No te quedes dudando, ¿verdad? Y de hecho muchas veces lo hacemos. En lugar de enfocarnos por prioridades bíblicas, nos enfocamos por lo que vemos, por lo que es atrayente, por lo que tiene sentido, por lo que aparentemente cumple nuestros planes. Y eso es desenfocarnos totalmente. Eso es una distracción. A lo mejor no estás haciendo nada mal, ni tienes malas intenciones, pero estás yendo en la dirección equivocada. Y no hay nada peor que un ministro de Jesucristo distraído. Distraído, porque el ministro de Jesucristo distraído es aún más peligroso que el falso maestro en muchas dimensiones. Por el falso maestro, por aquellos que conocen la palabra, aquellos que tienen el Espíritu, guiados por pastores bíblicos, van a poder discernir. Pero el ministro distraído, que va a llevar a la congregación en la dirección equivocada, es más difícil y más sutil de discernir. Más peligroso porque, aunque se desvíe un grado simplemente, con el tiempo va a acabar muy desviado y todos los demás detrás de él. Jesús tomó la decisión difícil. Dijo, vayamos a los pueblos vecinos. Imagínate, estás plantando una iglesia, empieza a haber una gran respuesta, en unos años hay miles de personas en esa iglesia. ¿Qué sería lo normal? Quedarte ahí. Pero si necesitasen en otro lugar de escuchar de la palabra y no hubiese nadie más y tú eras llamado para ir a ese otro lugar, tendrías que ir donde no hay nadie, ni hay ninguna iglesia, para empezar de nuevo. Humanamente hablando, ¿qué nos pide el cuerpo? La primera opción, ¿no es así? Pero es una cuestión del llamado de Dios. No estoy diciendo que todo el mundo tiene que abandonar su iglesia. Después de este taller todos dejan su iglesia y se van a otra. No me malinterpretéis. Tenemos que cumplir nuestro llamado, sea el que sea. Pero este es el llamado común. Priorizar lo que Dios prioriza. Pueblos, la palabra pueblo es una palabra que solo se usa aquí en el Nuevo Testamento. No se usa la palabra para ciudad y de hecho no se utiliza la palabra común para pueblo. Es una mezcla de las dos para describir ciudades importantes, pero que no llegaban al nivel de polis en aquel tiempo. Como Capernaum, está diciendo, vayamos a otras ciudades similares a Capernaum. De hecho, el versículo 39 nos dice que iba predicando en las sinagogas y las sinagogas existían en lugares con importantes poblaciones. ¿Con qué propósito Jesús hace esto? El versículo nos lo muestra explícitamente. ¿Para qué? Para que predique también allí, en estas otras ciudades. Porque para eso he salido. Para eso he salido, no es que he salido de Capernaum, había salido de Capernaum para orar, sino que es para eso he sido enviado, para eso he venido a la tierra. De hecho, en el pasaje paralelo en Lucas 4:43, nos da más claridad al respecto porque dice, porque para eso yo he sido enviado por Dios Padre a la tierra. He sido enviado para predicar y proclamar
Ahí está explícitamente el propósito del tiempo de ministerio de Jesús en esta tierra. De hecho, Lucas 4:43 continúa y dice: también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Para eso he sido enviado. ¿Para qué? Para anunciar, para proclamar, para predicar. Y concretamente en este caso es lo mismo que estaba haciendo en Marcos 1:15. Para anunciar el Evangelio. En nuestro caso no es solo anunciar el Evangelio, empieza por ahí, pero anunciar todo el consejo de Dios como sus apóstoles y discípulos hicieron posteriormente. ¿Cumplió su prioridad Jesús? Versículo 39. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Fue expulsando demonios en las sinagogas como expulsó en la de Capernaum, según se oponían a su enseñanza. Pero su prioridad fue la predicación. De hecho, aquí se repite, para que predique y predicando. En realidad la palabra es proclamar, es aquel que anuncia, expone a las personas a la verdad, es el cometido de un heraldo. Es el vocero. Es el que no comunica sus propias palabras, sino la de otro en autoridad sobre él que le ha encomendado ese mensaje. Eso hemos de hacer, a eso nos hemos de dedicar. ¿Por qué? Porque así es como Dios va a obrar. Primera de Pedro, capítulo 1, nos muestra el medio principal de salvación y santificación. ¿Qué utiliza Dios para salvar y qué utiliza Dios para santificar? La predicación de su palabra. Fijémonos, Primera de Pedro capítulo 1, empezando en el versículo 23, y está hablando a creyentes y les dice: pues habéis nacido de nuevo, conversión. ¿Cómo? Ahora va a explicar cómo. No, en primer lugar, ¿cómo no habéis nacido de nuevo? No de una simiente corruptible, sino, contraste, de una que es incorruptible. Es decir, ¿cuál es la simiente incorruptible por medio de la cual habían nacido de nuevo? Mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Cómo nacieron de nuevo? Por medio de la palabra de Dios. Y añade, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba, sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y concluye el versículo 25, que muchas veces no se acaba. Y esta es la palabra que os fue predicada. ¿Cómo nacieron de nuevo? Por medio de la predicación de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios, pero ¿cuál fue el medio por el cual ellos recibieron y escucharon la palabra de Dios? Por medio de la proclamación de la palabra de Dios. Romanos nos dice, ¿cómo oirán, cómo creerán si no hay quien les predique? Nadie se puede salvar en un vacío. Sin escuchar la palabra de Dios, sin escuchar el Evangelio, porque es lo que Dios utiliza en el poder de su Espíritu para salvación. Pero continúa y dice, capítulo 2, está fluyendo de ahí. Por tanto, consecuencia, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación, aquí está el verbo principal, por tanto, desead, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Santificación. Este crecer para salvación no es que pudieran perder la salvación o no habían sido salvos aún. Está diciendo que han de crecer en la salvación que ya tenían, en la semejanza a Cristo, en su madurez. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Deseando, y muestra esta ilustración tan vívida, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra. Este es el mandato a todo siervo de Dios que encarna
y muestra Timoteo, pasaje muy conocido, 2 de Timoteo, capítulo 4. Este es el encargo solemne en presencia de Dios, de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Aquí está el encargo. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Y el encargo principal del ministerio es este: predica la palabra. Proclama la palabra. No importa que no esté de moda, no importa que no quieran oír. Es más, si pretendes juntar una multitud predicando la palabra, lo más normal es que consiga lo contrario. Pero si Dios va a juntar a un grupo, sea más grande o más pequeño, de personas realmente redimidas que buscan darle gloria a Dios, es solo por medio de la predicación de la palabra. Dios tiene su propio método y es este, no es otro. Dios usó a los profetas cuando predicaban su palabra. Dios usó a Juan el Bautista cuando predicó el arrepentimiento. Dios mismo, en la persona de Jesucristo, ejemplificó estas prioridades. Los apóstoles posteriormente lo pusieron en práctica y así el resto de siervos de Dios a lo largo de la historia. Cada gran avivamiento ha sido por medio de la predicación de la palabra, la predicación fiel, sin lugar a dudas. Porque esto es lo que usa Dios. Dios usa la locura de la predicación. Y lo seguirá usando, porque es su método para salvación, pero también para instrucción y santificación de sus hijos. El método de Dios no son las actividades, no me importan las actividades que tienes en tu iglesia. El método de Dios no es lo popular o impopular que eres, no es los seguidores que tienes en Facebook, ni la de gente que escucha tus mensajes si es que los subes a algún sitio. ¿Cuánta gente le da like? El método de Dios no son las tendencias sociales ni culturales. El método de Dios sigue siendo el mismo. En aquel tiempo no estaba de moda. Lo que estaba de moda era la filosofía griega y el teatro. No estaba de moda. En cambio, Pablo cumplió su ministerio. Pablo, cuando fue a Corinto, ¿qué hizo? No vino a ellos con palabra de sabiduría, de conocimiento. Nada se propuso saber entre ellos, sino que a Cristo y este crucificado. Y esto es lo que vino proclamando. Para que la fe de las personas no descanse en los hombres, sino descanse ¿en qué? En el poder de Dios. Pablo, cuando fue a Atenas y Corinto están hoy en día apenas a 1 hora escasa en coche. En aquel tiempo era un poquito más, pero eran 2 ciudades que se alimentaban una de la otra. Corinto era el nexo comercial y mercantil por el istmo de Corinto principalmente, y Atenas era el lugar de la filosofía y el conocimiento. Y Pablo, cuando va a Atenas, ¿qué hace? Lo mismo, les predica. Hasta que se cansan y le dicen, ya nos contarás otro día de esas locuras. ¿Y cuántos se convirtieron? Un puñado, dice el pasaje. Un puñado. Pedro hizo lo mismo. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3, predicó a Cristo, pero lo predicó desde la palabra. Hechos capítulo 2 son citas, una tras otra del Antiguo Testamento, una tras otra apuntando a Cristo y la verdad de Dios. Y ahí se convirtieron miles. Depende de Dios la respuesta. Se pueden convertir miles, pueden recibir la palabra un puñado, pero nuestro encargo y nuestra prioridad es la misma. Predica la palabra. No te desanimes en predicar la palabra. Los discípulos fueron la distracción de Jesús en ese momento.
Ya hemos visto que se dedicaron a la oración en Hechos 1, nada más ascender Jesús. Pero fijémonos un poquito más adelante, en Hechos 6:4, dice, nosotros nos entregaremos, mismo verbo de Hechos 1:14, nos entregaremos de continuo, mismo verbo, ¿a qué? A la oración y al ministerio de la palabra, a la exposición bíblica, a la predicación. Ellos mismos empezaron a tener distracciones, ¿nos acordamos? Empezó a crecer el número de creyentes y atendían a las viudas, pero se añadieron las viudas helenistas y ellos querían seguir teniendo ese ministerio porque era algo encomendado por Dios y bíblico, pero les estaba llevando el tiempo y les estaba distrayendo de su prioridad. Entonces dijeron, no, busquemos hombres fieles que hagan esta labor, pero no porque nosotros no podamos hacerla o se nos caigan los anillos, sino porque nuestra prioridad es esta, dedicarnos de continuo a la oración y a la predicación de la palabra. Esto ha de ser central en nuestra vida, hermanos. Y si te dedicas al ministerio y estás pastoreando una iglesia, estas son tus prioridades. Tienes que tener tú la convicción y tienes que con paciencia y comprensión enseñarlo también para que la congregación entienda cuál es la prioridad del pastor. El pastor no es una navaja suiza que vale para todo. Se estropea una bombilla, el pastor la cambia. La cerradura, el pastor la cambia. Hay que pintar, pinta el pastor, así están las iglesias, porque es un pastor, no es un electricista, ni es un pintor, muchas veces. Tienes que hacer lo que te toque hacer, es verdad, tenemos que estar dispuestos a hacer lo que haga falta, ¿verdad? Pero ¿cuál es nuestro llamado? Orar y predicar. Esta es nuestra prioridad. Es más, en el ministerio, el pastor no tiene que hacer todo. Tiene que hacer esto, orar, predicar, formar a otros, cuidar al rebaño, protegerle, evangelizar. Pero luego, ¿qué tiene que hacer? Equipar a los santos para la obra del ministerio. Efesios 4, 11 y 12. Dice al final, pastores maestros, pastores que se dedican a la exposición, a la predicación bíblica. Esa es una definición de un pastor. ¿Para qué? Para equipar a los santos, a los creyentes, para la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio, según este pasaje? Los santos. A fin de edificar al cuerpo de Cristo. Un faro que se encontraba a lo largo de una inhóspita costa era atendido por una persona al que le habían dado el aceite justo para un mes, para que lo encendiera cada noche. Un día, entrado el mes, vino una mujer pidiendo aceite para ella y su hijo para que pudieran calentarse. Este hombre tenía un gran corazón y vio esta necesidad y le dio un poco de aceite. A los pocos días un granjero acudió otro día pidiendo aceite para la lámpara de su hijo para que pudiera leer y acabar las tareas del colegio. Este hombre, de nuevo compungido en su corazón, le dio aceite. Otra persona llamó unos días después con otra necesidad de aceite y también le dio aceite. En los últimos días del mes el tanque de aceite del faro estaba vacío y esa noche la luz no se pudo encender. Esa misma noche 3 navíos chocaron contra las rocas y más de 100 personas perecieron. Se abrió una investigación y el oficial del gobierno le preguntó al hombre qué podía haber sucedido, si él tenía alguna explicación para lo que había pasado. Y cuando le explicó lo que había hecho, el oficial rotundamente le dijo: se te fue asignada una sola tarea. Y esa sola tarea era mantener la llama ardiendo cada noche del mes. Todo lo demás era secundario. No hay excusa que valga. Hermanos, se nos ha asignado 2 tareas. Orar y predicar. Orar y predicar. Y no predicar cualquier cosa. No lo que se nos ocurre, no en el coche de camino hago un bosquejito para cristianitos. O la noche antes.
No, dedicarte a estar en la palabra. Formarte si no tienes esa formación. Que la formación lo que te va a hacer es darte las herramientas adecuadas para luego utilizarlas y ser capaz de sacar de la Escritura lo que dice para luego proclamarla. Con confianza, con trabajo. Eso no te va a quitar trabajo, eso te va a dar más trabajo. Pero por lo menos vas a dedicarte al trabajo que Dios te ha encomendado. Confiando en que Dios va a hacer la obra por medio de su palabra. Un día vamos a rendir cuentas delante del Señor. Por eso dice Santiago 3.1, no os hagáis maestros muchos de vosotros porque recibiréis, dice Reina Valera, mayor condenación. Realmente ahí la Biblia de las Américas es más certera, un juicio más severo. Vamos a rendir mayores cuentas. Y ahí no valdrán las excusas delante de Dios. No, es que los hermanos necesitaban otra cosa. No, es que me dediqué a dar de comer a la gente que no tenía comida. No, es que o aquello o esto. No, todo eso está muy bien y con muy buena intención probablemente. Pero se te ha encomendado una tarea. Si te llamas pastor, haz la tarea de un pastor bíblico. Y Dios hará su obra. Por medio de vasos frágiles como nosotros, incapaces. Y si algún día ves algo de fruto, dirás, no sé cómo ha pasado, pero Dios lo ha hecho, es para su gloria. Perseveremos en las prioridades. Y si no ves fruto, el Señor te sostendrá y te animará porque sabes que estás haciendo lo adecuado. Dedicarte a la oración y a la predicación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Oramos que nos santifiques en la verdad, que tú creas convicciones profundas que creen raíz en nuestros corazones y nos ayude a dedicarnos aún más a la oración y a la exposición bíblica, que esto sea el corazón del ministerio que tú nos has llamado como siervos tuyos. Sabemos que somos zagales, que somos ayudantes del buen pastor que dio su vida por las ovejas, el príncipe de los pastores, Jesucristo mismo. Y Señor, queremos ser fieles al llamado que tú nos has encomendado. De acuerdo al tiempo que podemos dedicar, realmente hay pastores bivocacionales, otros a pleno tiempo, otros que no son pastores pero predican tu palabra de vez en cuando, regularmente. Señor, queremos ser fieles no solo de acuerdo a tu llamado y al tiempo que tú nos das, sino también a los dones que tú nos has dado. No nos vas a pedir cuentas de más de lo que nos has dado, pero tampoco de menos. Señor, ayúdanos a ser fieles y ayúdanos a depender de ti en oración. Y ayúdanos a confiar plenamente en que tú haces tu obra por medio de tu palabra. Nuestro corazón ha sido transformado por tu palabra. Y si ha habido crecimiento espiritual en nuestra vida, ha sido por medio de tu palabra, Señor. Y va a ser así en el resto de personas, y ha sido así a lo largo de la historia de la humanidad, y va a ser así hasta que tú regreses. Señor, ayúdanos a seguir proclamando tu palabra, y oro que todos los hermanos y zonas de este país y aún otros países aquí representados sean lugares donde ponen tu palabra en alto y se dedican a las prioridades bíblicas para tu gloria. Sabemos que nosotros somos débiles, Señor, pero sabemos que tú eres poderoso y nos aferramos a ti. Y a pesar de nuestra debilidad, sabemos que la obra es tuya y es en el poder de tu Espíritu y en esto descansamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.